Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy seguimos con la serie de nuestras gallinas, de cuidado de nuestras gallinas. Y ya vimos en otro vídeo hace poco tiempo que subíamos cómo hacíamos un comedero casero automático para que nuestras gallinas tuvieran siempre maíz y grano disponible. Como veis, esto está lleno de maíz y aquí tienen comida para meses. Hoy vamos a centrarnos en cómo podemos hacer su acompañante un bebedero casero automático, para que también tengan disponible un montón de agua durante un montón de tiempo. De esta manera, para aquellos que no viven donde tienen las gallinas, en sus fincas, van a poder estar muchos más tranquilos sin tener que subir a diario a atenderlas. Para ello necesitamos materiales tan sencillos como un bidón. En este caso nosotros hemos cogido uno de este tamaño porque tampoco tenemos muchísimas gallinas, con lo cual no lo necesitamos mucho más grande. Dependiendo de la cantidad de gallinas que tengáis, pues cogéis un bidón más grande o más pequeño. Nosotros lo tenemos con cierre hermético porque nos es mucho más cómodo y además más sencillo de utilizar. También vamos a utilizar estos bebederos automáticos, ¿vale? Os dejaré enlaces en la descripción del material que estamos usando por si queréis echarle un ojo. Lo primero que vamos a pensar y decidir es cuántos dispensadores de agua vamos a poner en nuestro bidón. Nosotros hemos pensado que vamos a poner 8, que es más del doble de gallinas que tenemos, pero esto va a ir siempre en función de la cantidad de gallinas que tengáis en vuestro gallinero y evidentemente del tamaño del bidón. A partir de ahí también vamos a pensar a qué altura queremos poner los bebederos. Nosotros lo vamos a poner a 7 centímetros del fondo para intentar desaprovechar lo menos posible el agua del bidón. Se podrían poner más bajos, más arriba, eso que lo decida cada uno. Nosotros consideramos que esta sería un poco la altura ideal para nuestras gallinas. El sistema de este bebedero es bastante sencillo y cómodo de utilizar. Ellas con el pico empujan y va cayendo agua. A falta de agua va cayendo cuando meten el pico. La verdad es que está genial y desaprovecha muy poca agua. Como veis, el bebedero tiene un mecanismo muy sencillo. Lo vamos a atornillar por la parte de atrás. Tenemos que buscar una broca del tamaño de lo que sería esto para atornillar y nada, vamos a prepararnos a hacer los agujeros. Ya tenemos todos los agujeros listo. Como os digo, esto es totalmente opcionable en cuanto la cantidad de bebederos que queráis poner. Mirad, tan sencillo como este sistema. Tenemos aquí una palomilla, metemos nuestro bebedero y simplemente enroscar. Enroscamos, apretamos bien para que no se escape el agua y lo dejamos fijo. Perfecto. Y mirad qué sencillo, en menos de 10 minutos ya tenemos listo nuestro bebedero. Vamos a instalarlo y que veáis cómo queda. Una vez terminado, ya antes de rellenarlo, vamos a llevarlo a su lugar definitivo. Nosotros lo ponemos apoyado sobre estos bloques de hormigón, aunque los podríamos poner directamente en el suelo, pero va a ensuciarse mucho menos el agua a la hora de que nuestras gallinas beban. Además, también les va a resultar mucho más cómodo y estable. Vamos a hacer un primer llenado de nuestro bebedero casero y sobre todo lo que tenemos que hacer es comprobar que ninguno de nuestro bebedero o del agujero que hayamos hecho pierde agua. Comprobamos que no pierde. Mirad cómo funciona el sistema. Ellos con el pico dan y se llena de agua. Totalmente automático. No nos pierden. Genial. La diferencia o ventaja de este sistema, aparte de que es automático como os he dicho, es a diferencia de los comerciales que podemos encontrar de este estilo. Como veis, se nos mancha muchísimo el agua, meten la comida, el grano, el barro, hay que rellenarlo cada poco. Yo por ejemplo que tengo aquí lo tenía que rellenar cada semana y media más o menos, cambiarle el agua que se ensuciaba entera y yo creo que el cambio se nota a muchísimo mejor, mucho más limpio, cómodo para ellas. Y otra cosa importante o lo ideal es que el bidón no sea transparente para que no se nos acumulen algas. Cerramos herméticamente y listo. Sencillísimo hacer este bebedero, ¿verdad?
pues todavía tiene una mejora más que podemos hacer, y es que, por ejemplo, podemos aprovechar la caída de agua del tejado de nuestro gallinero. Pondríamos aquí cerca el bebedero y podemos hacer un sistema de recogida de agua de lluvia. Sería un bebedero totalmente automático. Si queréis que lo haga, ya sabéis, dejad un montón de me gustas en el vídeo y de comentarios si queréis que haga como esta update del bebedero casero. Ya habéis visto lo sencillo que es hacerlo para que nuestras gallinas vivan más cómodas y felices. Darle de nuevo las gracias a Revolution Race por proporcionarme estas ropas para trabajar en estos meses de otoño, invierno y primavera, donde hace muchísimo más frío en la huerta, como esta chaqueta de varias capas, también llamada Shell, totalmente impermeable, a prueba de viento y transpirable con costuras selladas. La chaqueta perfecta para trabajar y sobre todo no tener frío. O también estos pantalones que son súper cómodos para trabajar en la huerta, son muy resistentes y repelentes al agua. Y gracias a estos paneles elásticos me es muy cómodo agacharme y trabajar en la huerta. Os dejo más información en la descripción del vídeo con un enlace a su tienda para que le echéis un ojo. Además, también me han dado un descuento Tony15 que lo podéis utilizar para obtener estas ropas tan cómodas y sobre todo calentitas en esta época del año para trabajar en la huerta. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!